¿Cuántas veces te has sorprendido atrapado en un torbellino de pensamientos que no te dejan en paz? ¿Cuántas noches has perdido imaginando escenarios que nunca ocurrieron? ¿Y cuántas oportunidades has dejado pasar por culpa de un miedo que solo existía en tu mente? No eres el único. Todos cargamos con una voz interior que exagera, distorsiona y nos hace ver problemas donde a veces no los hay. Esa voz negativa, si no la dominas, puede convertirse en la cárcel más silenciosa y más dura de todas. Pero existe una salida: el estoicismo. Una filosofía que no nació en aulas tranquilas, sino en medio de imperios en guerra, en exilios forzados y en la intimidad de hombres y mujeres que se negaron a ser esclavos de lo que no podían controlar. Este viaje no es una lección académica, es una guía práctica. Aquí descubrirás cómo dejar de alimentar a esa voz oscura, cómo recuperar la calma en medio de la tormenta y cómo mirar la vida con ojos serenos. Aprenderás a transformar obstáculos en maestros, a valorar lo que tienes antes de perderlo, a liberarte de la opinión ajena y, sobre todo, a ser dueño de tus pensamientos. Porque la verdadera victoria no está en cambiar el mundo externo, sino en conquistar tu mundo interior. Y cuando lo logras, nada ni nadie puede arrebatarte la paz. No huyas de tus pensamientos, obsérvalos. La mente se calma no cuando la fuerzas a callar, sino cuando aprendes a escucharla sin creer todo lo que dice. Escribe en los comentarios: ¿cuál ha sido tu mayor batalla interior y qué te ha enseñado? Comencemos. El origen del pensamiento negativo. El pensamiento negativo no nace de la nada. Es como una semilla invisible que germina lentamente en la tierra de nuestras experiencias, nuestras heridas y nuestros miedos más antiguos. A veces creemos que apareció de pronto, como una tormenta inesperada, pero en realidad lleva tiempo creciendo dentro de nosotros, alimentándose de cada decepción no comprendida, de cada palabra dura que aceptamos como verdad y de cada temor que no aprendimos a mirar con compasión. Es la mente intentando protegernos, pero usando los métodos equivocados: el miedo, la duda, la crítica. Desde pequeños, absorbemos el mundo como una esponja. Cada gesto, cada mirada, cada juicio de quienes nos rodean va construyendo una voz interior que, con los años, empieza a tener poder sobre nosotros. Si crecimos rodeados de inseguridad o exigencia, esa voz aprende a desconfiar, a anticipar lo peor para evitar el dolor. Así se forma la raíz del pensamiento negativo, la necesidad de protegernos del sufrimiento, creando un muro de alerta constante. Pero ese muro, con el tiempo, se vuelve una prisión. Nos encierra dentro de nosotros mismos, haciéndonos creer que la vida es una amenaza continua. El pensamiento negativo también surge de la costumbre de mirar el pasado con amargura y el futuro con temor. La mente humana, cuando no está entrenada, tiende a vagar entre lo que fue y lo que podría ser, olvidando el único espacio real donde podemos vivir: el presente. Es como un viajero que, en lugar de disfrutar el paisaje, se pasa el camino revisando mapas antiguos y preocupándose por tormentas que aún no existen. Así nos perdemos la serenidad que siempre está disponible, aquí y ahora. Otra fuente del pensamiento negativo es la comparación. Vivimos en una época donde constantemente observamos las vidas de los demás, sus logros, sus sonrisas, sus aparentes éxitos. Sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestra valía con reglas ajenas. Cada vez que nos comparamos, sembramos una pequeña dosis de insatisfacción. Es como beber un veneno suave todos los días, que poco a poco nos convence de que no somos suficientes. Pero la verdad es que la comparación es una ilusión, porque nadie comparte exactamente tu historia, tus heridas ni tus batallas. También existe un origen más profundo: la falta de comprensión sobre cómo funciona nuestra mente. Muchos de nosotros creemos que los pensamientos son verdades, cuando en realidad son simples interpretaciones. La mente produce ideas del mismo modo que el corazón produce latidos. Es su naturaleza. El problema aparece cuando creemos que cada pensamiento negativo es una advertencia real. Si aprendiéramos a observarlos como nubes pasajeras, sin darles más poder del necesario, descubriríamos que no necesitamos luchar contra ellos, sino dejarlos ir.
El pensamiento negativo se alimenta del juicio constante. Juzgamos lo que nos pasa, juzgamos lo que sentimos y también nos juzgamos a nosotros mismos. Pero el juicio no nos enseña, solo nos condena. Imagina una planta que intenta crecer en un suelo donde cada día alguien la pisa y le reprocha no haber florecido aún. Eso hacemos con nuestra mente. La llenamos de exigencias, de culpas, de deberías. Si en lugar de castigarnos aprendiéramos a hablarnos con paciencia, el pensamiento negativo perdería su fuerza. Una forma poderosa de desactivar esa corriente de negatividad es practicar la gratitud consciente. No como un ritual vacío, sino como una manera de entrenar la mirada para ver lo que sí está bien, lo que sí funciona, lo que sí nos sostiene. La gratitud es la luz que disuelve la sombra del pensamiento oscuro. Cuando te detienes a agradecer lo simple, el aire, el agua, un gesto amable, tu mente aprende a cambiar de frecuencia. El cerebro no puede sostener al mismo tiempo una emoción de gratitud y una de miedo. Es imposible. Otro paso esencial es aceptar que no podemos controlar todo. Gran parte del pensamiento negativo proviene del deseo de tener poder sobre lo incierto. Queremos asegurarnos de que las cosas salgan bien, de que nadie nos hiera, de que nada falle. Pero esa necesidad de control es la fuente de la ansiedad. La vida, como el mar, no puede dominarse, solo puede aprenderse a navegar. Cuanto más intentas sujetar las olas, más te ahogas. Cuanto más fluyes, más descubres que el agua no era tu enemiga, sino tu maestra. Finalmente, el pensamiento negativo se transforma cuando decidimos observarlo sin miedo. No se trata de reprimirlo ni de ignorarlo, sino de escucharlo con atención, comprender su origen y soltarlo con compasión. Cada pensamiento negativo trae consigo una lección oculta. Te está mostrando una herida que aún busca sanar. En lugar de rechazarlo, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? Ahí comienza la verdadera libertad mental. Porque el pensamiento negativo no se destruye luchando contra él, sino iluminándolo con conciencia, comprensión y amor propio. No creas todo lo que piensas. Aprende a observar tu mente como quien contempla el cielo. Algunos días habrá tormenta, pero el cielo nunca deja de estar ahí, inmenso, sereno y lleno de luz. Tos el costo invisible del pesimismo. El pesimismo tiene un precio alto, aunque no siempre se paga con dinero. Se paga con energía, con alegría, con oportunidades perdidas. Es un ladrón silencioso que entra en la casa de la mente y roba sin hacer ruido. Al principio parece una forma de prudencia, una manera de protegernos de la decepción. Pero con el tiempo, el pesimismo se convierte en una lente deformada a través de la cual todo parece más oscuro. Como si lleváramos puestos unos anteojos manchados que tiñen cada experiencia con el color del miedo y la desconfianza. El problema no es ver los peligros del mundo, sino creer que son lo único que existe. Vivir desde el pesimismo es como caminar bajo una nube permanente. Aunque el sol brille, el pesimista solo ve el anuncio de la próxima tormenta. Anticipa el fracaso antes de intentarlo. Sospecha del bien antes de disfrutarlo y duda incluso cuando las cosas salen bien. Esta forma de pensar agota, porque el cuerpo sigue a la mente. Cuando la mente teme, el cuerpo se tensa. Cuando la mente duda, el corazón se retrae. Así, el pesimismo no solo afecta nuestra percepción del mundo, sino también nuestra salud y vitalidad. Nos marchita desde adentro, como una flor que nunca recibe suficiente luz. El costo invisible del pesimismo también se mide en relaciones rotas o nunca vividas. Nadie puede acercarse plenamente a quien siempre espera lo peor. El pesimista, sin quererlo, levanta muros para evitar el dolor. Pero esos muros también impiden la entrada del amor, la confianza y la conexión auténtica. Es como construir un castillo para defenderte de los dragones, sin notar que también te estás encerrando lejos de todo lo hermoso. La vida necesita apertura para florecer, y el pesimismo es la negación de esa apertura. Otro precio que pagamos por el pesimismo es el de la oportunidad. Cada pensamiento negativo sobre lo que podría salir mal es una semilla que aborta el nacimiento de algo nuevo. Las grandes ideas, los cambios importantes y los sueños cumplidos solo germinan en terrenos donde hay fe, no certeza, pero sí esperanza. El pesimista, en cambio,
Se queda observando el terreno y diciendo, el suelo está muy seco, no crecerá nada. Y así pasa la vida esperando que las condiciones sean perfectas para actuar, sin notar que la perfección es la excusa preferida del miedo. El pesimismo también tiene un costo emocional profundo, nos roba la capacidad de asombro. Cuando uno vive anticipando lo malo, pierde la inocencia del momento presente. Ya no se sorprende con la belleza de un atardecer, ni con una sonrisa sincera, ni con una casualidad que parece milagro. El pesimista necesita pruebas constantes para creer en el bien, pero el bien, como las estrellas, a veces solo se ve en la oscuridad. Vivir con desconfianza hacia la vida es como taparse los ojos para evitar el sol. Evitas el resplandor, sí, pero también te condenas a la penumbra. Un aspecto aún más doloroso del pesimismo es que suele disfrazarse de realismo. Muchos dicen, no soy pesimista, soy realista, pero el realismo mira el mundo como es, mientras que el pesimismo lo mira a través del filtro del miedo. Ser realista es ver el problema y buscar la solución. Ser pesimista es ver el problema y rendirse antes de empezar. Uno construye puentes, el otro levanta muros. El pesimista se siente sabio por anticipar el desastre, pero esa sabiduría le impide disfrutar la vida que pasa frente a sus ojos. El costo invisible también se paga en el tiempo que perdemos pensando en lo que podría salir mal. La mente pesimista vive en un futuro imaginario donde todo falla, mientras la vida real sigue su curso sin esperarnos. Es como vivir en una casa con todas las ventanas cerradas. Estás a salvo del viento, sí, pero también del aire fresco que te haría sentir vivo. La vida no se detiene para esperar que nuestros miedos se disipen. Simplemente sigue. Y cuando finalmente abrimos la puerta, a veces descubrimos que lo que temíamos nunca ocurrió. El estoicismo enseña que no sufrimos tanto por lo que pasa, sino por lo que pensamos acerca de lo que pasa. El pesimista multiplica su sufrimiento porque vive 2 veces cada dificultad, primero en su mente y luego, si acaso, en la realidad. Aprender a ver las cosas con ecuanimidad no significa negar los riesgos, sino recordar que incluso en la adversidad hay espacio para la serenidad. Cuando dejas de anticipar el desastre, comienzas a descubrir que la mayoría de las tormentas solo existían en tu imaginación. Desconfía de tu voz interior cuando solo te hable en tono oscuro. Agradece la advertencia, pero no le entregues el timón. No puedes evitar que las nubes aparezcan, pero sí puedes decidir si te quedas bajo la lluvia o sigues caminando hasta que vuelva a salir el sol. 3. Ansiedad. Fabricar futuros inexistentes. La ansiedad es una de las trampas más sofisticadas de la mente. No tiene rostro, pero se siente en el cuerpo. No tiene tiempo, pero habita en todos los tiempos posibles. Es el arte oscuro de fabricar futuros inexistentes y sufrir por ellos como si fueran reales. La mente, en su intento de protegernos, se convierte en una máquina del tiempo defectuosa que nos lanza hacia adelante, hacia un mañana lleno de amenazas que casi nunca se concretan. Es como si viviéramos atrapados en un simulador de catástrofes. Cada pensamiento se convierte en un ensayo de lo peor, cada emoción en un eco del miedo que aún no ha ocurrido. Y mientras tanto, la vida, esa vida que solo existe aquí y ahora, pasa de largo, invisible. El origen de la ansiedad está profundamente ligado al deseo de control. El ser humano desde tiempos antiguos ha temido lo incierto, pero lo que antes eran peligros reales, depredadores, hambre, enfermedad, hoy se transformó en amenazas mentales: perder el trabajo, ser rechazado, fracasar, no ser suficiente. La mente moderna sigue respondiendo con los mismos mecanismos de defensa de hace miles de años, solo que ahora el peligro no está afuera, sino adentro. Y ahí comienza la tortura invisible, querer controlar lo incontrolable. La ansiedad es ese intento frustrado de dominar el mañana desde el presente. Pero el mañana no existe todavía, y lo que intentamos agarrar con las manos temblorosas del pensamiento se escapa como arena entre los dedos. Imagina que estás parado frente al mar. En lugar de contemplar su belleza, comienzas a pensar en todas las olas que podrían derribarte, en las corrientes que podrían arrastrarte,
en los tiburones que quizá nadan bajo la superficie. Tu cuerpo se tensa, tu respiración se acorta y el corazón late con fuerza. Aunque el agua todavía ni te toca. Eso es la ansiedad. Vivir como si el peligro ya estuviera aquí. El cuerpo responde con miedo real a amenazas imaginarias. El cerebro no distingue entre lo que ocurre y lo que temes que ocurra. Así, terminas gastando la energía de hoy para pelear contra los fantasmas del mañana. La ansiedad también se alimenta de la sobreestimulación del mundo moderno. La información no descansa. Noticias, redes, comparaciones constantes. Todo se acelera, todo parece urgente. Y en medio de esa carrera, el alma se queda atrás. Vivimos respirando demasiado rápido, como si estuviéramos huyendo de algo, pero muchas veces ni siquiera sabemos de qué. La ansiedad es el resultado de un mundo que perdió el silencio. Cuando el ruido exterior se vuelve permanente, la mente comienza a gritar por dentro. Y en ese grito, confundimos movimiento con progreso, velocidad con propósito, alerta con control. Una de las raíces más profundas de la ansiedad es la falta de confianza en la vida y en uno mismo. Creemos que si dejamos de anticiparnos, algo saldrá mal. Pero en realidad, la ansiedad no evita las dificultades, solo las multiplica. Es como caminar con una linterna que en lugar de iluminar el camino, proyecta sombras más grandes de lo que realmente son. Si aprendiéramos a confiar en que seremos capaces de enfrentar lo que venga, sin importar lo que sea, la ansiedad perdería gran parte de su fuerza. La calma no nace de tenerlo todo bajo control, sino de saber que aunque no lo tengas, podrás sostenerte en pie. El pensamiento ansioso funciona como un círculo vicioso. Un pensamiento genera una emoción. Esa emoción genera una reacción física, y esa reacción física refuerza el pensamiento inicial. Si piensas algo malo va a pasar, el corazón se acelera. Al sentirlo, crees que esa sensación confirma tu temor. Así, la mente se convierte en su propio verdugo. Para romper ese ciclo, no basta con pensar diferente. Hay que sentir diferente. Y para sentir diferente, hay que respirar, hay que observar, hay que detenerse. La respiración consciente es el antídoto más simple y más profundo. Cada inhalación es un recordatorio de que el presente existe, de que aquí y ahora no hay peligro real, solo pensamientos pasajeros. El estoicismo enseña una verdad que puede liberar a quien vive atrapado en la ansiedad. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que sucede. El ansioso sufre más por la interpretación que por el hecho. Fabrica futuros y los puebla con miedos, olvidando que el único momento en el que puede actuar es el presente. Marco Aurelio decía que el futuro es como un río que aún no ha llegado a nosotros. Preocuparse por él es intentar nadar en aguas que no existen. El sabio, en cambio, permanece en la orilla, tranquilo, sabiendo que cuando el río llegue sabrá cruzarlo. Vencer la ansiedad no es eliminarla, sino aprender a dialogar con ella. Pregúntale qué quiere proteger. Escucha su mensaje sin obedecerlo ciegamente. La ansiedad muchas veces es una forma distorsionada del amor propio, una parte de ti que teme perder lo que ama, fallar en lo que importa o no ser suficiente. En lugar de luchar contra ella, abrázala como quien abraza a un niño asustado. Dile, gracias por querer cuidarme, pero ahora estoy a salvo. Ese gesto de comprensión transforma la ansiedad en conciencia. La mente deja de ser un enemigo y vuelve a ser un aliado. La práctica diaria es simple, aunque no fácil, regresar al presente. Cada vez que tu mente corra hacia el futuro, tráela suavemente de vuelta a la hora. Observa tu entorno, siente el aire, escucha tu respiración. No busques eliminar los pensamientos, sino dejar de alimentarlos. Si la ansiedad es una hoguera encendida por el miedo, la atención plena es el agua que la apaga poco a poco. Cada momento de presencia es un ladrillo en la construcción de la calma. Y con el tiempo, esa calma se vuelve tu hogar interior. Un espacio donde ningún futuro imaginario puede alcanzarte. La próxima vez que sientas ansiedad, no te preguntes, ¿qué pasará si? Pregúntate, ¿qué está pasando ahora mismo? La mayoría de las veces, descubrirás que el peligro solo vive en tu mente. No eres tus pensamientos, ni tus miedos, ni tus proyecciones. Eres la conciencia que los observa.
Y desde esa conciencia, la ansiedad se disuelve como niebla ante el sol, porque el futuro no existe aún, pero la paz, si sabes buscarla, siempre ha estado aquí. 4. El peso del pasado. Cadenas emocionales. El pasado es un territorio que todos llevamos a cuestas. Algunos lo recuerdan con gratitud, otros lo arrastran con dolor. Pero tarde o temprano, todos sentimos el peso de lo vivido. Esas experiencias, heridas y recuerdos no resueltos se convierten en cadenas invisibles que atan el presente a lo que ya no existe. Vivir mirando constantemente hacia atrás es como intentar avanzar cargando una maleta llena de piedras. No importa cuánto te esfuerces, cada paso se vuelve más pesado, cada intento de avanzar más lento. El pasado puede enseñarte, sí, pero también puede encarcelarte si no aprendes a soltarlo. Cada herida no sanada se convierte en un eco que resuena en el presente. Cuando alguien nos hiere, no solo deja una marca en la memoria, sino también en la forma en que interpretamos el mundo. De ahí nacen las desconfianzas, los miedos y los bloqueos emocionales. Si una vez alguien nos traicionó, el corazón aprende a protegerse, y esa protección, aunque parece prudencia, termina siendo una prisión. Nos decimos nunca más, pero ese nunca más nos impide vivir lo que podría ser. El pasado se instala en el alma como un huésped que no paga renta, pero ocupa todas las habitaciones. El peso del pasado también se manifiesta en la culpa. Nos castigamos por decisiones que tomamos cuando no sabíamos lo que hoy sabemos. Nos reprochamos por no haber actuado mejor, por haber dicho algo o por no haberlo dicho a tiempo. Pero la culpa no repara, solo estanca. Es como intentar conducir un vehículo mirando todo el tiempo por el espejo retrovisor. Tarde o temprano, terminas chocando. El perdón, hacia los demás, pero sobre todo hacia uno mismo, es la llave que rompe esas cadenas. No puedes avanzar si sigues juzgándote con los ojos del ayer. La mente tiene la costumbre de revivir los recuerdos como si fueran actuales. No distingue entre un pensamiento y una experiencia real. Por eso, cada vez que revivimos una herida, el cuerpo vuelve a sentir el dolor. Nos castigamos repitiendo mentalmente lo que ya sucedió, como si repasar el pasado lo hiciera desaparecer. Pero lo que resistimos persiste. El verdadero alivio llega cuando dejamos de pelear con la historia y comenzamos a mirarla con comprensión. El pasado no puede cambiar, pero nuestra relación con él sí. Una de las formas más sutiles de estar encadenado al pasado es a través de las etiquetas que nos impusimos o que otros nos impusieron. No soy suficiente, siempre fallo, no merezco amor. Esas frases, que quizá nacieron de un momento doloroso o de palabras ajenas, terminan convirtiéndose en nuestra identidad. Pero una etiqueta no es una verdad, es solo una interpretación. Cada día tienes la oportunidad de escribir una versión diferente de ti, una en la que el pasado ya no sea un juez, sino un maestro. El sufrimiento no tiene que ser una condena perpetua. Puede ser el inicio de la sabiduría. Imagina que el pasado es un río. Si te quedas demasiado tiempo mirando las aguas que ya pasaron, olvidas que el río sigue fluyendo. La vida no se detiene por tus recuerdos. Sigue su curso, esperando que te atrevas a soltar la orilla y volver a navegar. Soltar no significa olvidar, sino liberar el poder que esos recuerdos tienen sobre ti. Aceptar que lo vivido ya no puede ser cambiado, pero sí comprendido, es el primer paso hacia la libertad emocional. La aceptación no borra el pasado, pero lo transforma en algo que deja de doler y empieza a enseñar. El estoicismo enseña que nada de lo que ocurrió puede dañarte ahora, a menos que sigas dándole poder con tus pensamientos. Lo que pasó pertenece a otro tiempo, a otra versión de ti. Cada vez que vuelves a revivir una herida, estás atando al presente una sombra que ya debería descansar. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos están manchados por el ayer, tu presente perderá brillo. Pero si eliges pensar desde la serenidad y el aprendizaje, incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en símbolos de fuerza. Romper las cadenas del pasado requiere valentía. No se trata de borrar lo vivido, sino de enfrentarlo sin miedo, de mirarlo a los ojos y decirle, ya no me defines. A veces,
Sanar no es olvidar, sino comprender el propósito que había en cada caída, en cada pérdida, en cada error. Lo que dolió te enseñó lo que ahora sabes. Lo que falló te preparó para sostener lo que viene. El dolor visto con sabiduría deja de ser un peso y se convierte en una brújula. No lleves en tus manos las cenizas de lo que ya ardió. Suelta el fuego del pasado y camina ligero hacia lo que te espera. Cada día que despiertas, la vida te ofrece una página en blanco. No puedes escribir una nueva historia si sigues leyendo el mismo capítulo una y otra vez. Mira atrás solo para agradecer, no para quedarte a vivir allí, porque la libertad no llega cuando el pasado desaparece, sino cuando dejas de arrastrarlo contigo. 5. El filtro del pesimismo. ¿Cómo interpretamos todo en negativo? El pesimismo es una forma de mirar el mundo con lentes empañados por el miedo, la decepción y la desconfianza. No cambia lo que sucede afuera, pero transforma radicalmente lo que sucede dentro de ti. Es como vivir detrás de un cristal oscuro. Aunque el día sea luminoso, todo parece nublado. El pesimista no necesariamente vive peores circunstancias. Simplemente interpreta cada hecho con un sesgo negativo. Si algo bueno ocurre, lo minimiza. Si algo malo sucede, lo magnifica. Su mente se convierte en un editor implacable que borra todo lo que podría inspirar esperanza. Y así, el mundo exterior se vuelve un reflejo de su tormenta interna. Lo más peligroso del pesimismo es su sutileza. No llega gritando, sino susurrando. Se infiltra en la forma en que piensas, hablas y reaccionas. Un día dices, solo estoy siendo realista, y sin darte cuenta ya estás cultivando una visión sombría de todo lo que te rodea. El pesimismo se disfraza de prudencia, de madurez, incluso de sabiduría, pero no lo es. Ser precavido no significa esperar lo peor, y ser sabio no es sinónimo de desconfiar de todo. El verdadero realismo no excluye la esperanza, porque entiende que la vida tiene luces y sombras. El pesimismo, en cambio, solo se enfoca en las sombras, ignorando el amanecer que siempre llega después de la noche. A menudo, el origen del pesimismo está en heridas no sanadas. Cuando alguien ha sido decepcionado, traicionado o humillado, su mente construye defensas para no volver a sentir ese dolor. Así nace la desconfianza. Así surge la costumbre de esperar el fracaso antes que la posibilidad del triunfo. Es un mecanismo de autoprotección. Si pienso mal, no me dolerá tanto si ocurre. Pero este escudo termina convirtiéndose en una prisión. Vivir esperando lo peor es como caminar con un paraguas abierto todo el tiempo, por miedo a la lluvia. Puede que nunca llueva, pero jamás sentirás el sol. El pesimismo también tiene una raíz cultural. En muchas sociedades se confunde el optimismo con ingenuidad y el escepticismo con inteligencia. Celebramos al que no se ilusiona, al que ve la realidad como es. Pero rara vez entendemos que la forma en que interpretamos esa realidad determina nuestro bienestar. Un optimista puede sufrir, pero mantiene el movimiento. Un pesimista, en cambio, se estanca. Como un barco que no zarpa por miedo a la tormenta, termina oxidándose en el puerto. El costo invisible del pesimismo es el tiempo perdido, las oportunidades no intentadas y las alegrías que jamás permitimos florecer por miedo a que no duraran. El filtro del pesimismo no solo altera nuestra percepción del mundo, sino también nuestras relaciones. Una persona pesimista tiende a desconfiar de los demás, a anticipar decepciones, a ver intenciones ocultas donde no las hay. Si alguien se acerca con bondad, sospecha de manipulación. Si recibe afecto, teme al abandono. Es una mente que interpreta todo a través del prisma del dolor pasado. Y lo más triste es que esa interpretación termina generando las mismas situaciones que teme. Quien espera el rechazo lo provoca. Quien teme la traición la busca inconscientemente. El pesimismo no solo distorsiona lo que ves, sino también lo que creas. Desde la perspectiva estoica, la raíz del sufrimiento no está en los hechos, sino en las interpretaciones. Los estoicos comprendieron que los eventos son neutros. Somos nosotros quienes les damos el color emocional. Una pérdida, por ejemplo, puede ser vista como una tragedia o como una oportunidad para fortalecer el carácter. Una dificultad puede percibirse como castigo o como entrenamiento. Epicteto lo resumió con precisión. No son las cosas las que nos perturban,
sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si la mente está entrenada para buscar lo negativo, todo se convertirá en amenaza. Si está entrenada para buscar el aprendizaje, todo será una lección. Cambiar este filtro no es fácil, porque el pesimismo se refuerza con cada pensamiento negativo repetido. Cada vez que piensas, esto no va a funcionar, tu cerebro libera químicos que consolidan esa creencia. Con el tiempo, esa red neuronal se vuelve más fuerte y la mente adopta el hábito de pensar en negativo como su modo predeterminado. Pero del mismo modo en que se entrena el músculo del pesimismo, puede entrenarse el músculo de la serenidad. La clave está en observar el pensamiento sin alimentarlo. Cuando surja una interpretación negativa, no la rechaces, pero tampoco la creas de inmediato. Pregúntate, ¿qué otra forma de ver esto existe? Ese simple acto de cuestionar abre una grieta en el muro del pesimismo, y por ahí entra la luz. Vivir sin el filtro del pesimismo no significa negar los problemas o adoptar un optimismo ingenuo. Significa aprender a ver la totalidad de la vida. Las dificultades seguirán existiendo, pero dejarán de ser el único enfoque. Es aceptar que el fracaso no define tu destino, que los errores son parte del aprendizaje y que no todo lo incierto es peligroso. Imagina mirar un bosque después de la lluvia. El pesimista ve el barro, el optimista ve los brotes nuevos. Ambos observan el mismo paisaje, pero solo uno percibe la promesa de crecimiento. La diferencia está en la interpretación, no en la realidad. Observa tus pensamientos como si fuesen nubes en el cielo. Algunas serán oscuras, otras luminosas, pero ninguna tiene poder sobre ti si no te aferras a ellas. Cuando notes que el pesimismo tiñe tu mirada, recuerda, la mente no es el espejo del mundo, es el pincel que lo pinta. Cuida los colores con los que interpretas tu vida. Si cambias la forma en que ves, cambiará también lo que ves. Y entonces descubrirás que la serenidad no depende de que todo esté bien, sino de mirar todo con un corazón en paz. 6. La dicotomía del control como medicina diaria. Imagina que tu mente es un océano. Hay días en que las aguas son tranquilas y transparentes, y otros en que las olas parecen querer tragarte. En medio de esa marea, el estoicismo ofrece una brújula sencilla pero poderosa: la dicotomía del control. Esta enseñanza, nacida hace más de 2000 años, nos recuerda que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Es tan simple que muchos la subestiman, pero tan profunda que puede transformar por completo la manera en que enfrentamos la vida. Aplicarla es como tomar una medicina invisible que no elimina los problemas, pero sí la enfermedad emocional de querer controlar lo incontrolable. Cada día, la mayoría de nuestras frustraciones nacen de olvidar esa distinción. Nos molestamos por lo que otros piensan, por lo que no salió como esperábamos, por el clima, por las decisiones ajenas o por el pasado que ya no puede cambiarse. Nos desgastamos tratando de modificar lo que nunca estuvo en nuestras manos y descuidamos lo único que sí podemos gobernar: nuestra actitud, nuestras elecciones, nuestras respuestas. Vivimos como quien intenta enderezar el viento en lugar de ajustar las velas. La verdadera serenidad comienza cuando dejamos de pelear con lo inevitable y empezamos a enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. Epicteto lo expresó con claridad: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Pero no es solo una frase para reflexionar, sino una práctica diaria. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción puede pasar por ese filtro. Depende de mí. Si la respuesta es no, se suelta. Si la respuesta es sí, se actúa con virtud y enfoque. Este hábito mental no elimina el caos del mundo, pero sí te protege de convertirlo en un caos interior. Es un escudo invisible que separa lo que puede destruirte de lo que simplemente puedes aceptar con calma. Vivir la dicotomía del control es como aprender a bailar con la vida. No se trata de imponerle tu ritmo, sino de moverte con ella. Cuando entiendes que no puedes controlar el paso del tiempo, aprendes a disfrutar el momento presente. Cuando comprendes que no puedes controlar las palabras de otros, eliges cuidar las tuyas. Cuando asimilas que no puedes evitar que lleguen los desafíos, decides entrenarte para afrontarlos con dignidad. Dejas de ser un prisionero del ¿por qué me pasa esto?
y te conviertes en un artesano del cómo elijo responder. Esa diferencia marca el límite entre la víctima y el sabio. El estoico no es alguien que se resigna, es alguien que actúa donde tiene poder y acepta con serenidad donde no lo tiene. Esa aceptación no es debilidad, es lucidez. Significa reconocer los límites de la influencia humana y redirigir la energía hacia lo que sí puede transformarse. No puedes controlar si alguien te critica, pero sí puedes controlar tu reacción. No puedes controlar si la vida te pone una prueba dura, pero sí puedes controlar el sentido que decides darle. En ese control interno, el alma encuentra su fuerza. La práctica de la dicotomía del control también es un antídoto contra la ansiedad. La mente ansiosa vive en un estado constante de anticipación, intentando adivinar y prevenir todos los posibles resultados. Pero esa es una batalla perdida. El futuro no se conquista con control, sino con preparación. Cuando aceptas que lo venidero escapa a tu dominio, tu preocupación se transforma en atención, tu miedo en acción consciente. En lugar de gastar energía temiendo lo que no depende de ti, la inviertes en cultivar virtud, sabiduría y templanza, 3 medicinas que nunca fallan. Si observas con atención, todo en la naturaleza obedece a este principio. El árbol no controla el viento, pero sí puede fortalecer sus raíces. El río no controla las rocas, pero fluye a su alrededor. El sol no puede detener las nubes, pero sigue brillando detrás de ellas. La sabiduría consiste en imitar ese equilibrio. En vez de resistirte a lo que no puedes cambiar, aprende a adaptarte sin perder tu centro. Esa es la esencia de la libertad interior. No depender del mundo para estar en paz. Convertir la dicotomía del control en una medicina diaria requiere práctica. Al despertar puedes recordarte: hoy me concentraré solo en lo que depende de mí. Durante el día, cuando algo te irrite o te preocupe, repite mentalmente: esto está fuera de mi control, pero puedo elegir cómo responder. Poco a poco, notarás que tus emociones se estabilizan, que tus reacciones se vuelven más sabias y que tu mente se vuelve menos vulnerable al caos externo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has aprendido a mirar desde otro lugar. No intentes controlar la marea, aprende a navegarla. La paz no llega cuando todo está bajo tu dominio, sino cuando reconoces los límites de tu poder y los aceptas con serenidad. Cada vez que sueltes lo que no depende de ti, sanarás un poco más del peso invisible del sufrimiento. Y cada vez que actúes sobre lo que sí depende de ti, fortalecerás el músculo de la libertad interior. Practica esta medicina todos los días y descubrirás que la vida, incluso con su imprevisibilidad, puede sentirse ligera, ordenada y profundamente tuya. 7. El presente, el único lugar donde se vive. La vida no ocurre en el pasado ni en el futuro, solo existe en el presente. Sin embargo, muchos caminamos por la existencia como si fuéramos fantasmas, arrastrando recuerdos que ya no sirven y preocupaciones por un mañana que aún no llega. El pasado es historia, y el futuro es un territorio de posibilidades inciertas. Solo el presente es tangible, el único lugar donde podemos actuar, respirar, amar y experimentar. Ignorarlo es como tener una joya en la mano y mirar constantemente hacia otra habitación sin notar su brillo. El pasado, con sus heridas, fracasos y nostalgias, puede atrapar nuestra mente y convertirnos en prisioneros emocionales. Nos repetimos errores, nos reprochamos decisiones y revivimos traiciones como si fueran actuales. Esa repetición perpetua nos roba el ahora, nos impide disfrutar de lo que sí tenemos y nos cierra las puertas de nuevas experiencias. Cada vez que miramos demasiado atrás, el presente se diluye y la vida se nos escapa entre los dedos como arena fina. El futuro, por su parte, es un territorio lleno de incertidumbre. Vivir anticipando lo que podría suceder genera ansiedad, miedo y tensión. La mente proyecta escenarios posibles, a menudo negativos, y nos roba energía antes de que las circunstancias siquiera ocurran. Así, pasamos gran parte del tiempo intentando controlar lo que está fuera de nuestro alcance, que es como gastar combustible en un vehículo que nunca va a arrancar. Agotamos nuestra fuerza en previsiones imaginarias, mientras la realidad continúa fluyendo sin nuestra participación consciente. El presente
es el único espacio donde podemos actuar con intención. Cada respiración consciente, cada gesto de bondad, cada decisión reflexionada ocurre aquí y ahora. Solo en el presente tenemos el poder de cambiar nuestra actitud, de aprender, de corregir errores y de sembrar semillas para el futuro. Es como un jardín que florece día a día. Si no lo cuidamos hoy, no importa cuánto recordemos el pasado o planifiquemos el futuro, las flores no crecerán por sí solas. Practicar la presencia no significa ignorar el pasado ni descuidar el futuro, sino reconocer que nuestro poder reside exclusivamente en este instante. La atención plena es un ejercicio de retorno constante. Cada vez que la mente se pierde en recuerdos o proyecciones, podemos traerla de vuelta a la hora. Esta práctica, aunque simple en teoría, requiere disciplina y conciencia, porque nuestra mente está entrenada para vagar y dramatizar lo que no está. El presente también es el espacio donde experimentamos la plenitud. Cada sensación, cada emoción, cada pensamiento solo ocurre mientras estamos conscientes de él. Comer sin prisa, caminar notando cada paso, escuchar con atención, contemplar la naturaleza, dialogar sin distraernos, todas estas acciones nos anclan en el ahora. La plenitud no se encuentra en lo que fue ni en lo que será, sino en la profundidad con la que vivimos cada instante. El estoicismo enseña que gran parte del sufrimiento humano nace de olvidar el presente. Marco Aurelio decía que la vida no es larga, sino que se nos escapa porque la desperdiciamos en preocupaciones inútiles. La mente atrapada en lo que no depende de nosotros o en lo que ya pasó no puede acceder a la serenidad. En cambio, quien comprende que el presente es el único lugar donde se vive, empieza a soltar la culpa, la ansiedad y la frustración. Aprende a actuar donde puede y a aceptar donde no puede, encontrando libertad en la conciencia del momento. Vivir en el presente también transforma nuestra relación con los demás. La escucha profunda, la empatía y la conexión auténtica solo son posibles cuando estamos realmente aquí, sin distraernos con fantasmas del pasado o anticipaciones del futuro. Una conversación se vuelve significativa cuando se vive plenamente. Una sonrisa se vuelve contagiosa cuando se entrega sin prisa, y los gestos de amor adquieren peso cuando no se hacen con la mente en otro lugar. El presente es el escenario donde florecen las relaciones genuinas. Consejo final. Cada vez que notes que tu mente divaga, regresa suavemente al presente. Siente tu respiración, observa tu entorno, toca lo que tienes cerca. No hay otro lugar donde puedas vivir de verdad. Practicar esto cada día es como afinar un instrumento. Cuanto más lo haces, más armoniosa se vuelve tu existencia, porque la vida no se mide en recuerdos ni en expectativas, sino en la intensidad con la que experimentas el único instante que realmente existe, este. 8. Transformar obstáculos en entrenamiento. La vida nunca ha prometido un camino fácil. Cada persona en algún momento se encuentra con obstáculos que parecen insuperables, como montañas que se elevan sin aviso ante nosotros. Sin embargo, esos mismos obstáculos que primero sentimos como enemigos pueden convertirse en los mejores maestros si aprendemos a mirarlos desde otra perspectiva. La clave no está en evitarlos ni en resignarse, sino en entrenar la mente y el espíritu para convertir cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Así como un atleta no se fortalece evitando el dolor físico, nosotros no crecemos evitando el dolor emocional, intelectual o moral. Los obstáculos son un gimnasio invisible donde se forja la resiliencia, la paciencia y la sabiduría. Cuando nos enfrentamos a un desafío, nuestra reacción natural suele ser la frustración o la resistencia. Queremos que las cosas sean fáciles. Queremos que los caminos se abran ante nosotros sin esfuerzo. Pero la vida rara vez funciona así. Cada obstáculo nos enseña que la comodidad no es la fuente de la fortaleza. La adversidad sí. Si aprendemos a recibir los desafíos con actitud consciente, a observarlos como oportunidades de entrenamiento y no como amenazas, cada caída se convierte en una lección y cada dificultad en un escalón hacia la maestría personal. Transformar los obstáculos en entrenamiento requiere un cambio profundo de percepción. La primera tarea
es dejar de verlos como enemigos externos que nos atacan. En realidad, los obstáculos son parte de la vida y a menudo reflejan lo que necesitamos aprender. Una crítica inesperada puede ser la oportunidad de fortalecer la humildad. Un fracaso profesional, la invitación a desarrollar resiliencia. Una pérdida personal, la ocasión de entrenar la aceptación y la paciencia. Todo lo que nos parece difícil es, en esencia, una clase práctica en el arte de vivir. El estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para este cambio de perspectiva. Epicteto enseñaba que los obstáculos no nos detienen, sino que nos muestran el camino hacia la virtud. Marco Aurelio decía que la dificultad no es castigo, sino material de entrenamiento para la mente y el carácter. La verdadera libertad consiste en aprender a usar cada circunstancia, por dura que sea, como ejercicio de automejoramiento. Lo que antes parecía una carga se transforma en herramienta. Lo que parecía un muro en un escalón. Lo que parecía un enemigo en un maestro silencioso. La práctica constante de esta filosofía implica disciplina y atención consciente. No se trata solo de aceptar los desafíos con resignación, sino de involucrarse activamente con ellos. Cada problema puede convertirse en un ejercicio de paciencia, cada obstáculo físico o emocional en una oportunidad para practicar autocontrol, coraje y discernimiento. La disciplina cotidiana nos permite entrenar nuestra mente de manera similar a como un atleta entrena su cuerpo, repitiendo ejercicios, ajustando la técnica, fortaleciendo músculos y capacidades que solo se desarrollan con esfuerzo sostenido. El enfoque en los obstáculos como entrenamiento también nos ayuda a transformar el miedo y la ansiedad en energía productiva. Cuando percibimos un desafío, la mente ansiosa tiende a anticipar lo peor, creando un escenario de derrota antes de intentar siquiera enfrentarlo. Pero si cambiamos la narrativa, la energía que antes alimentaba la preocupación puede canalizarse en creatividad, estrategia y acción. Cada obstáculo entonces deja de ser un freno y se convierte en un laboratorio donde experimentamos nuestra capacidad de adaptación y resiliencia. Además, esta transformación requiere aceptar que no todos los obstáculos se superan de inmediato, ni de la manera que esperamos. Algunos desafíos parecen interminables y algunos aprendizajes solo se revelan con el tiempo. La paciencia se vuelve, por tanto, una virtud indispensable. No se trata de esperar pasivamente a que las dificultades desaparezcan, sino de trabajar con ellas, aprender de ellas y crecer junto a ellas. La constancia, más que la rapidez, define el éxito de este entrenamiento emocional e intelectual. Observar la vida a través de esta perspectiva también transforma nuestra relación con el fracaso. Lo que antes nos parecía derrota, ahora se percibe como retroalimentación. Cada error, cada tropiezo, cada decisión que no salió como esperábamos, es información que nos permite afinar nuestra técnica, ajustar nuestras estrategias y fortalecer nuestro carácter. Así, los obstáculos se convierten en aliados silenciosos que nos preparan para desafíos mayores y nos enseñan que la fortaleza real no consiste en no caer, sino en levantarse cada vez con mayor conciencia y determinación. La próxima vez que enfrentes un obstáculo, no te preguntes solo ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo entrenarme en esta situación? Cada dificultad contiene dentro de sí la semilla del crecimiento. Si eliges verla como entrenamiento, en lugar de castigo, convertirás la adversidad en fuerza, el dolor en sabiduría y los desafíos en escalones hacia tu mejor versión. La vida, entonces, deja de ser un campo de batalla y se convierte en un gimnasio de transformación constante. 9. Visualización negativa. Entrenando la mente para la serenidad. La visualización negativa es una práctica poderosa que, aunque parece contradictoria, es una de las herramientas más efectivas para fortalecer la mente y cultivar la serenidad. Consiste en imaginar, de manera consciente y controlada, los escenarios más desafiantes o incluso las pérdidas más dolorosas posibles. A primera vista, podría parecer un ejercicio de pesimismo o de obsesión con el desastre, pero en realidad tiene un propósito muy distinto: preparar al espíritu para enfrentar la vida con ecuanimidad, sin que los imprevistos lo desestabilicen.
Es como entrenar el músculo antes de la competencia. Al experimentar el desafío en el terreno de la imaginación, el impacto en la realidad se vuelve más manejable. El origen de esta práctica se encuentra en el estoicismo, donde se denomina premeditatio malorum, la preparación para los males. Marco Aurelio y Séneca la utilizaban para enfrentar la incertidumbre diaria sin sucumbir al miedo o la ansiedad. La visualización negativa no busca sumergirnos en la desesperación, sino mostrarnos que, incluso en las peores circunstancias, nuestra mente puede mantenerse firme y nuestras decisiones sabias. Imagina que tu mente es un barco en alta mar. Practicar la visualización negativa es como simular tormentas en un lago tranquilo, de modo que cuando la tormenta real llegue, ya sabes cómo mantener el timón firme. Al imaginar los peores escenarios posibles, entrenamos a nuestra mente para aceptar la inevitabilidad de la pérdida y la dificultad. Por ejemplo, pensar que podríamos perder nuestro trabajo, una relación o incluso la salud nos permite valorar con más intensidad lo que tenemos hoy y actuar de manera preventiva y consciente. Nos volvemos menos dependientes de las circunstancias externas para nuestra felicidad, porque reconocemos que la verdadera fortaleza no reside en mantener todo bajo control, sino en nuestra capacidad de adaptarnos y responder con serenidad. La visualización negativa también nos protege del impacto emocional de los imprevistos. Cuando enfrentamos un evento difícil sin haberlo anticipado siquiera mentalmente, el golpe es más fuerte y nuestra reacción más desproporcionada. Pero al practicar premeditatio malorum, nos acostumbramos a la idea de que la vida incluye pérdidas, errores y dificultades. La mente, familiarizada con la posibilidad del fracaso, responde con calma, claridad y templanza, en lugar de ser arrastrada por la desesperación. Es un entrenamiento de resiliencia emocional. Otro efecto profundo de la visualización negativa es la gratitud. Al imaginar la ausencia de lo que tenemos, desde relaciones hasta logros cotidianos, nuestra mente se llena de aprecio por el presente. Cada comida, cada conversación, cada oportunidad adquirida, deja de ser algo dado por sentado y se convierte en un regalo consciente. La práctica no consiste en vivir en el miedo, sino en reconocer el valor de lo que podría perderse, aumentando nuestra conciencia y nuestra capacidad de disfrutar cada instante. Este ejercicio también nos permite tomar decisiones más sabias. Al visualizar los posibles escenarios negativos de una elección, podemos anticipar consecuencias, planificar estrategias y actuar con prudencia. Es como un ensayo mental que nos prepara para el mundo real, donde no podemos controlar todo. Así, la visualización negativa no es una forma de ansiedad anticipatoria, sino una herramienta de previsión y fortaleza que nos ayuda a actuar desde la serenidad en lugar de reaccionar desde el miedo. Para practicarla correctamente, es importante mantener un equilibrio. No se trata de obsesionarse con catástrofes ni de vivir en la desesperanza. La visualización negativa debe ser breve, controlada y acompañada de una reflexión sobre nuestra capacidad de afrontamiento. Por ejemplo, al imaginar perder algo valioso, debemos preguntarnos, si esto sucediera, ¿cómo podría mantenerme en calma? ¿Qué recursos internos y externos puedo usar para superar la situación? La clave es fortalecer la mente, no hundirla en la angustia. La visualización negativa transforma nuestra relación con el miedo. Lo que antes parecía aterrador deja de ser impredecible y nuestra mente deja de reaccionar con pánico ante lo inesperado. El mundo exterior sigue siendo incierto y desafiante, pero nuestro interior se vuelve estable. Aprendemos a caminar con confianza, incluso sobre terreno rocoso, porque ya hemos practicado mentalmente cómo mantener el equilibrio. La verdadera libertad reside en no ser prisionero de las circunstancias, sino en ser dueño de nuestra reacción ante ellas. Dedica unos minutos al día a imaginar posibles dificultades y pérdidas, no para angustiarte, sino para entrenar tu mente. Cada escenario negativo que anticipas te enseña a aceptar, adaptarte y actuar con serenidad cuando lo inesperado llegue. Practicada con disciplina, la visualización negativa no te volverá pesimista, te volverá fuerte, consciente y capaz de encontrar paz incluso en medio de la adversidad. La vida no se vuelve menos incierta,
pero tú sí te vuelves más imperturbable. El silencio interior como antídoto. En un mundo saturado de ruido, estímulos y opiniones constantes, encontrar un espacio de silencio interior se ha vuelto un acto revolucionario. No hablo únicamente del silencio externo, sino de ese espacio profundo dentro de ti, donde la mente deja de emitir juicios automáticos y los pensamientos caóticos se aquietan. Este silencio no es vacío, es un terreno fértil donde se cultiva claridad, serenidad y fuerza interior. Es un antídoto contra la ansiedad, el miedo y la confusión que nos arrastran cuando vivimos siempre pendientes de lo externo. El ruido constante de la mente es como un río turbulento que arrastra todo a su paso. Los pensamientos negativos, los miedos anticipatorios y las preocupaciones repetitivas golpean con fuerza nuestra paz interior. En ese flujo interminable es fácil perder la perspectiva y olvidar lo que realmente importa. El silencio interior actúa como una presa, detiene la corriente, permite que el agua se asiente y revela lo que había quedado oculto bajo el oleaje. Al aprender a escucharte a ti mismo sin distracciones, descubres tus verdaderas emociones, deseos y necesidades. Practicar el silencio interior no significa aislarse del mundo o ignorar los problemas. Al contrario, es un acto de presencia que nos permite observar la realidad con mayor claridad. Cuando la mente deja de reaccionar automáticamente, comenzamos a discernir lo que merece nuestra atención y lo que podemos soltar. Es como encender una linterna en una habitación oscura. De repente, los detalles antes invisibles se revelan y los obstáculos parecen menos amenazantes porque los vemos con precisión, sin la distorsión del ruido mental. El silencio interior también es un antídoto contra la impulsividad emocional. Muchas decisiones precipitadas nacen de la reacción automática de la mente ante estímulos externos. Un comentario hiriente, un contratiempo, una crítica. Sin el espacio del silencio, respondemos de manera reactiva y luego nos arrepentimos. Pero cuando cultivamos la quietud interna, adquirimos un margen de maniobra. Entre el estímulo y la reacción, surge un espacio donde podemos elegir conscientemente cómo responder, y allí reside la verdadera libertad emocional. Los grandes maestros estoicos entendieron este principio. Séneca y Marco Aurelio recomendaban la reflexión diaria, la pausa consciente y la meditación sobre la fugacidad de la vida. No se trata de evadir la realidad, sino de entrenar la mente para que el caos externo no dicte nuestro estado interno. En el silencio interior, encontramos la capacidad de aceptar lo que no depende de nosotros y actuar sabiamente sobre lo que sí depende. Es un antídoto contra la angustia generada por la ilusión de control absoluto sobre la vida. Un beneficio adicional del silencio interior es la autocomprensión profunda. Al detener el constante parloteo mental, se revelan patrones de pensamiento y emociones que antes pasaban desapercibidos. Comprender estos patrones nos permite detectar hábitos destructivos, miedos irracionales y prejuicios infundados. Con esta conciencia, podemos comenzar a desactivar las cadenas internas que limitan nuestra paz y nuestro crecimiento. Es como descubrir el mapa oculto de nuestra propia mente y aprender a navegar con intención. El silencio interior también nos conecta con el presente. En lugar de vivir atrapados entre el pasado que nos lastima y el futuro que nos preocupa, nos encontramos plenamente en el aquí y ahora. Cada respiración consciente, cada instante de atención plena, es un recordatorio de que la vida solo se experimenta en este momento. El silencio actúa como un calibrador que nos devuelve a la realidad tangible, permitiéndonos disfrutar de lo que existe, sin la interferencia del ruido mental. Cultivar este silencio requiere práctica diaria y disciplina. No se trata de esperar a que la mente se calme por sí sola, sino de crear intencionalmente espacios de quietud, unos minutos de meditación, paseos sin distracciones, respiraciones profundas, escritura reflexiva o simplemente observar sin reaccionar. Cada pequeño momento de silencio fortalece nuestra capacidad de enfrentar la vida con ecuanimidad, como un músculo que se desarrolla con el ejercicio constante. Haz del silencio interior un hábito diario. No busques escapar del mundo, sino entrenarte para escucharte a ti mismo
y responder con claridad. En medio del ruido, ese espacio de quietud es tu refugio, tu brújula y tu antídoto. Cuanto más practiques, más descubrirás que la paz no depende de lo que sucede afuera, sino de cómo eliges habitar tu interior. Y allí, en ese silencio, reside tu verdadera libertad. La gratitud no es simplemente un gesto superficial o una frase repetida por cortesía. Es una práctica profunda que transforma nuestra percepción de la vida. El estoicismo nos enseña que todo lo que tenemos, desde la respiración que nos sostiene hasta las relaciones que nos enriquecen, es un regalo fugaz y precioso. Valorar lo presente no significa ignorar los problemas ni idealizar la realidad, sino reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas y aprender a vivir con aprecio consciente por cada instante. Cuando practicamos la gratitud estoica, cada desafío y cada pérdida también se convierten en maestras. Aprendemos a agradecer no solo lo placentero, sino lo difícil, porque nos recuerda nuestra capacidad de adaptación, nos fortalece y nos enseña lecciones que solo la experiencia puede impartir. Cada contratiempo puede ser visto como una oportunidad de crecimiento, cada error como un recordatorio de nuestra humanidad y nuestra capacidad de aprender. La gratitud nos ayuda a detenernos y observar el presente con claridad. Nos permite descubrir la riqueza que suele pasar desapercibida. Un amanecer, una sonrisa sincera, el calor de un abrazo, la quietud de unos minutos de paz. Nos enseña que la vida no se mide en logros externos ni en metas alcanzadas, sino en la profundidad con la que vivimos cada momento, conscientes de su valor único. Además, la gratitud estoica nos libera del miedo y la ansiedad. Al centrar nuestra atención en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, reducimos la preocupación por el futuro y el lamento por el pasado. La mente se calma y el corazón se llena de serenidad. Agradecer lo presente es reconocer que, aunque la vida sea incierta, cada instante ofrece un terreno sólido sobre el cual construir nuestra fortaleza interior. Practicar la gratitud diariamente requiere intención. Puede ser mediante la reflexión matutina, anotando aquello por lo que estamos agradecidos, o con pausas conscientes durante el día para valorar los pequeños detalles que hacen la vida digna de ser vivida. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que colorea nuestra percepción del mundo, transformando la cotidianidad en una fuente constante de apreciación y alegría serena. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la capacidad de valorar lo que ya tenemos. La gratitud estoica nos recuerda que cada momento, por simple que parezca, es un regalo irrepetible. Al practicarla, aprendemos a vivir con mayor plenitud, a enfrentar los desafíos con serenidad y a encontrar paz, incluso en medio de la incertidumbre. La vida se convierte en un arte cuando aprendemos a agradecer lo presente.